Hola, bienvenidos a este segundo video que corresponde a la clase de síndromes genéticos y vamos a continuar con los tres síndromes restantes, el síndrome de Rett, síndrome de Williams y síndrome de Prader-Williams. El síndrome de Rett, o también como se le conoce como el síndrome de las niñas, bueno, no es que se le conozca, sino es que se dice que de alguna forma es un síndrome que afecta o que es de mujeres porque predominantemente se manifiesta en mujeres más que en hombres. Eh, Vamos a tocar este tema basado en una revisión sistemática en Nature Reviews hecho por Gold, Percy y un grupo de colaboradores en el año 2024. Así que toda esta información proviene de este artículo que ustedes lo pueden encontrar en este link. El síndrome de Rett es un síndrome, es un trastorno del neurodesarrollo que es severo y progresivo, ¿ya? A diferencia del Down y del síndrome de X frágil que hemos visto anteriormente, esos aparecen pero no avanzan ni empeoran. Este sí, este es un síndrome severo y va aumentando con el tiempo. Y afecta predominantemente a las mujeres. Está asociado a la presencia de una variante patogénica del gen MECP2, el cual se expresa altamente en el cerebro y esto explicaría los graves síntomas que presentan estas niñas con síndrome de Rett. Se caracteriza por cuatro síntomas cardinales, ¿ya? La pérdida del lenguaje hablado, pérdida del uso de las manos, estereotipias y alteración de la marcha. Estos cuatro síntomas o signos van a ser cruciales para el diagnóstico. Estas alteraciones se explican porque el cerebro de estas chiquititas es más pequeño y se va a explicar porque también las neuronas de las niñas con síndrome de Rett son más pequeñas. Se produce en menos del uno entre 2.000 niñas en Europa. Ya en el caso de Estados Unidos es más grande, pero en el caso de Europa, menos de uno entre 2.000 niñas va a producir el síndrome de Rett. Por lo tanto, no es eh, muy frecuente, afortunadamente. ¿Cuál es la genética o la explicación de este síndrome? La proteína MECP2 se encuentra en la mayoría de los tejidos humanos, pero mayormente se expresa en el cerebro y específicamente en las neuronas, ¿ya? Existen diferentes alteraciones que van a generar esta mutación. Puede ser de lesión, es decir, corte o ausencia de algunas partes de este gen, o un corte o una inserción de genes por problemas en la replicación genética. Eh, Estas alteraciones del gen MECP2 son las causantes del síndrome de Rett. Entonces, este gen va a generar una proteína que se llama MECP2, la cual se expresa en el cerebro y como va a haber una alteración, esta proteína no se va a expresar mucho en estas zonas y va a generar la sintomatología del síndrome de Rett. Estas alteraciones van a causar un trastorno en el sistema de neurotransmisores extendido a múltiples regiones cerebrales, es decir, la conexión entre el cerebro, entre la neurona y las diferentes áreas cerebrales no se va a llevar a cabo porque los neurotransmisores no van a funcionar efectivamente y eso va a generar problemas en el funcionamiento normal del cerebro. En esta revisión que les comenté, tenemos nosotros esta imagen muy buena en el que nos muestra un cerebro y unas neuronas normales versus este esquema que nos muestra el cerebro y las neuronas de una persona con síndrome de Rett. Como ustedes pueden ver, el tamaño es más pequeño, hay una mayor eh, densidad neuronal que está empaquetado, es decir, hay más neuronas en un espacio más pequeñito, ¿ya? Lo que hace que el volumen del cerebro se reduzca
Y esto va a estar dado porque las neuronas son más pequeñitas, ¿ya? Como ustedes comparan aquí, el cuerpo celular de una célula normal con la de síndrome de Rett es más pequeño, el axón es más corto, las dendritas son menos ramificadas, por lo tanto eso va a traer toda una consecuencia de problemas en el procesamiento de la información, ya en la transmisión de la información desde un área a la otra. Y acá tenemos un cerebro normal versus un cerebro con síndrome de Rett. Como ustedes pueden fijarse, si solo ponemos atención en la sustancia blanca, vemos mayor área de sustancia blanca comparado con eh, la sustancia blanca de un cerebro con síndrome de Rett, lo que implica que tiene menos espacio, ya que el cerebro es más pequeño. Ahora, ¿cuáles son las características del síndrome de Rett? Ya encontramos características principales y también características eh, cuando hay un síndrome de Rett atípico que también existe la posibilidad. Las principales son estas cuatro que se mencionaron al comienzo, ¿ya? Una pérdida del lenguaje, es decir, es muy lamentable como ver a una niña que va desarrollando su lenguaje adecuadamente, pero llega un momento en el que empieza a perder el lenguaje que eh, eh, adquirió hasta ese momento. También se produce una pérdida del uso intencionado de la mano. Ya aprender a usar las manos no es una tarea fácil para los chiquitos de menores de 2 años, entonces ellos es todo un proceso de adquisición, de aprender a usar las manos. Primero una mano, después las dos manos en conjunto. Bueno, todo ese aprendizaje se va perdiendo como causa del síndrome de Rett. Se van a producir movimientos estereotipados en las manos y también van a haber problemas para caminar. Por lo tanto, generalmente las niñas con síndrome de Rett van a estar en silla de ruedas. Síndromes comunes a estas chiquititas son las convulsiones y un desaceleración del crecimiento de la cabeza. Es decir, van a ser niñas que van a tener una estatura más pequeña, con una cabecita más pequeña, producto de esta reducción del cerebro debido al síndrome de Rett. Ahora, en casos de un síndrome de Rett atípico, vamos a encontrar otras manifestaciones. Esto no implica que a veces no se presentan en un síndrome de Rett normal, ¿ya? Pero aquí es más probable que se encuentren cosas que aquí no aparecen. Por ejemplo, el bruxismo, problemas respiratorios, problemas a nivel de la columna, ya escoliosis o cifosis. La cifosis es ese encorvamiento eh, que se produce a nivel cervical, falla en el crecimiento, un tono muscular anormal, alteraciones vasomotoras eh, y otras alteraciones como por ejemplo la que más llama la atención es una respuesta al dolor disminuida, es decir, el umbral del dolor va a estar súper alto y por lo tanto no van a sentir mucho dolor las chiquititas, ¿ok? Por lo tanto, hay que tener cuidado, ¿ya? Uno como padre se preocupa cuando el niño llora o grita ante un dolor y ahí va a atenderlo o lo lleva a médico. Cuando no hay dolor es difícil y es complejo saber cuándo están sufriendo algún daño o alguna lesión. Esta es una gráfica, déjenme revisar. Esta es una gráfica que me gustó mucho de este artículo, que ustedes lo pueden encontrar en este paper, y es que presenta eh, perdón, síntomas del síndrome de Rett a lo largo de la vida. Eh, y es que todas las manifestaciones que presentan los niños, eh, aquí se presentan en este esquema a nivel de toda la vida, es decir, van a haber algunos que aparecen en ciertas etapas, otros que acompañan a los niños en toda su vida, otros que aparecen en etapas más tardías. Por ejemplo, las alteraciones neurológicas de convulsiones, por ejemplo, de problemas en la marcha, de problemas con el tono muscular, van a aparecer desde el nacimiento y van a durar en todo el ciclo vital. Pero van a haber otras como la microcefalia y el crecimiento y la desaceleración del crecimiento de la cabeza se van a dar predominantemente en los primeros 5 años, ¿ya? Pero eso en algún momento
se detiene y nos sigue aumentando, ¿ya? Afortunadamente. Problemas cardiológicos a través de todo el ciclo vital, problemas respiratorios durante toda la etapa de la niñez, ¿ya? Es decir, alteraciones en la respiración, eh, problemas urinarios durante toda la etapa ciclo vital, problemas gastroenterológicos van a aparecer después de los 5 años, problemas nutricionales y endocrinos en toda la etapa, por lo tanto, me gusta este esquema porque les permite ver a ustedes un cuadro general de lo que pasa en el síndrome de Rett, eh, y que van a ser cosas que claramente no revisamos en esta presentación, pero que están presentes. Y por eso me gusta y los invito a que accedan a este paper. Está, desafortunadamente, para los que no saben inglés, está en inglés, pero está bastante, es una revisión sistemática. Por lo tanto, o sea, no es una revisión sistemática, sino que es una revisión bastante compleja y de muy buena calidad. Y les recomiendo que la analicen, ¿ya? Problemas psicológicos, obviamente cuando ya el niño después de los 5 años empieza a tener más sociabilidad, empiezan a aparecer estos problemas, problemas ortopédicos, del sueño, de dolor, visuales y dentales, ¿ya? Que se ven a lo largo del ciclo vital. Entonces, este es un síndrome bastante complejo, con mucha sintomatología, y que por lo tanto va a requerir una intervención eh, multidisciplinaria por todos los sistemas que se ven afectados, ¿ya? Entonces ese es el síndrome de Rett. Continuamos ahora con el síndrome de Williams y también una revisión de Nature Reviews que fue hecho por Cousel y su grupo en el año 2021. Y el síndrome de Williams es un trastorno raro de microdeleción, es decir, la nueva aparición pequeñita que ocurre en uno de cada 7.500 recién nacidos vivos, ocurre debido a un apareamiento incorrecto de elementos repetitivos de copia baja de ADN en la meiosis. Ya esto, el tema de la copia baja es decir que hay algunos cromosomas que se copian eh, pocas veces. ¿Ya? Entonces, en ese apareamiento incorrecto de ese tipo de genes se produce esta alteración, ¿ya? Se produce este mal apareamiento. El tamaño de la deleción lleva a la pérdida de una copia de los genes 25, 26 y 27 en el cromosoma 7q11.23. Esa es la característica genética del síndrome de Williams. Ahora, para nosotros como clínicos, esto es lo relevante. Las principales características son enfermedades cardiovasculares, ya, eh, apariencia craneofaciales distintivas y discapacidad intelectual. Y a diferencia de los demás, esta persona es hipersociable, es muy sociable, ¿ya? Lo cual puede ser interesante de ver. Yo en lo personal como clínico nunca he atendido a un niño con síndrome de Williams, pero me imagino que debe ser bastante agradable tener a estos chiquillos. Ahora, un poco la genética, ¿ya? Es causada por la pérdida patológica de la región que abarca esta región, ¿ya? La región 7q11.2 se pierde, ¿ya? Y resulta que esa región es la que codifica las proteínas y de los genes 25 al 27. Por lo tanto, no tenemos esta parte. Todas estas zonas, todas estas proteínas o factores se van a ver, los vamos a perder y producto de esa pérdida se va a manifestar el trastorno, ¿ya? O el síndrome. Las características de este síndrome, déjame ver. Las características de este síndrome aparecen en esta revisión. Yo hice la traducción al español acá, pero todo esto va a aparecer en inglés en el documento. Como ustedes pueden ver, existe una variada sintomatología o signos clínicos a nivel de todo el cuerpo, ¿ya? Pero vamos a analizar aquellos que están predominantemente en la infancia y en la niñez. Eh, eh, no, vamos a hacer un análisis mejor de aquellos que afectan a todo el ciclo vital, ¿ok? Entonces, a nivel neurológico, vamos a encontrar
un retraso en el desarrollo y o discapacidad intelectual, que es más del 50% de los niños van a presentar esto, más del 50 van a presentar hipotonía. Sin embargo, va a haber un perfil cognitivo típico, eh, por ejemplo, capacidad de atención, visoespacial, ya lo cognitivo no solamente la inteligencia, sino que funciones ejecutivas también. Van a presentar a nivel auditivo sensibilidad acústica y una iris estrellada. Eso es característico de estos chiquillos. Ya cuando le hacen la evaluación visual van a encontrar como unos puntitos alrededor de la iris. A nivel endocrino va a haber una anormalidad tiroidea, ya esto entre el 10 y el 50% lo van a presentar. Y esto es complejo porque la tiroides es una hormona que participa en muchos procesos fisiológicos a nivel general. Entonces, como va a haber un problema tiroideo, eso va a estar explicando muchos otros síntomas más de tipo orgánico. A nivel gastrointestinal va a haber constipación en la mayoría de los casos, dolor abdominal y reflujo gastroesofágico. A nivel genitourinario va a haber una frecuencia urinaria alterada, anomalías renales estructurales. A nivel conductual y psiquiátrico vamos a encontrar que entre el 10 y el 50% de estos niños van a presentar autismo, ya, lo cual ya agrava la sintomatología por sí compleja de este tipo de alteraciones, ya en el síndrome de Williams. Pero como les decía al comienzo, van a presentar una personalidad hipersocial, es decir, van a ser muy sociables. Yo tiendo, no tengo experiencia en este trastorno, pero tiendo a pensar que estos chiquillos que son súper hipersociables no van a ser autistas. ¿Ya? Ustedes saben que el autismo es un severo trastorno de la sociabilidad, de la socialización, ¿ya? A nivel craneofacial y dental van a tener una apariencia facial característica, que es lo que vamos a ver en la página más, en la diapositiva siguiente. Van a presentar maloclusión y microdoncia. Microdoncia son dientes chiquititos. A nivel cardiovascular va a haber una estenosis vascular, lo cual va a ser complejo, es decir, las arterias grandes van a estar más reducidas en tamaño y eso va a hacer que el riego sanguíneo sea más deficiente. Y van a presentar articulaciones laxas también, ¿ya? Y también se me olvidó, van a presentar una piel blanda y hernias. En este mismo artículo que les comentaba, ellos presentan una imagen bastante interesante que muestra niños con síndrome de Williams desde los 2 meses hasta los 52 años, parece que no se ve bien, hasta los 52 años. Y como ustedes pueden ver, encontramos que el rostro de estas personas es bastante parecido, ¿ya? A nivel, si ustedes se fijan, a nivel de los ojos, a nivel de la boca, hay bastante similitud. El puente nasal está bastante plano, ya, por lo tanto, se ve sobre todo en los niños una nariz bastante semejante. En los adultos cambia un poquitito, ya, porque también va creciendo el cuerpo y se va desarrollando todo el macizo craneofacial, va creciendo con el tiempo, pero en los niños es más característico. Vemos que algunos, aunque no todos, tienen estrabismo también, pero si ustedes se fijan a nivel orofacial son bastante eh, parecidos, tienen bastante hipotonía en los labios, ya, y esto es importante para la adquisición de la alimentación y también para la articulación de sonidos del habla. Por lo tanto, hay harto trabajo que hacer como fonoaudiólogos en ese sentido. Y entramos ya al último síndrome que vamos a analizar en esta clase y que es el síndrome de Prader-Willi. Esto está tomado de una revisión hecha por Cassidy, Schwartz y su grupo en el 2012. Ya puse esta imagen porque una de las cosas que caracteriza el síndrome de Prader-Willi, perdón, es la hipotonía. Ya como ustedes pueden ver, es lo normal cuando un bebé se le toma desde las manos, esta cabecita debiese estar en esta dirección, pero aquí vemos que por falta de tonicidad cervical, la cabeza cae y lo mismo pasa con las extremidades ya, y el abdomen. El síndrome de Prader-Willi es un síndrome caracterizado por hipotonía infantil severa,
con una pobre capacidad de succión al comienzo, hipogonadismo, es decir, órganos reproductores pequeños, unas características faciales semejantes y ya cuando son más grandes, obesidad e hiperfagia, es decir, estos chiquillos son buenos para comer, ¿ya? Lo cual va a llevar a una obesidad, ¿ya? Esta es la imagen de un niño chileno con síndrome de Prader-Willi y como ustedes pueden ver, 8 años y él presenta ya una obesidad importante a esa edad. El síndrome de Prader-Willi es causado por la ausencia de genes impresos expresados paternalmente en el cromosoma 15q11.2. Como vemos acá, esta alteración genética es causada por tres mecanismos. La de lesión de la región 11, 11q11.2, al que, eh, perdón, aquí es una lesión de una región que comienza en el 11.2 hasta el Q3, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos eh, que en el 65 al 75% de los casos, en la más frecuente, se produce esta lesión en esta zona a nivel de genes paternos. Ya los genes maternos se encuentran normales, pero en el caso del gen paterno se omite esta zona. Y eso es lo que se conoce como deleción. El segundo caso es la de disomía uniparental maternal, ya en el que hay una duplicación del cromosoma maternal aquí, cuando debería haber uno paternal, eh, y esto se produce en un 20 o un 30%. Y en el caso C es un defecto de impresión en un 1 al 3%, ya en el que hay algún problema nuevamente en el gen paterno. Entonces, si ustedes se fijan en el cromosoma 15, tenemos nosotros aquí una alteración en uno de los cromosomas. Y esto es lo que va a generar, tanto por ausencia de esta zona, por ausencia del gen paterno y haber un gen materno, o por una mezcla ya del gen materno con el paterno, esto va a generar el síndrome de Prader-Willi. Aquí tenemos nuevamente de este mismo paper tomado eh, las características físicas de las personas con síndrome de Prader-Willi. Tenemos un bebé, este es un niño de 8 años, de 8 meses, tenemos aquí un varón, un joven de 19 años y un adulto déjame ver acá, de 34 años. Si ustedes se fijan, la hipotonicidad se ve en todos lados, hay una obesidad, aunque aquí esta persona ya está con un poco más de tratamiento, pero aquí ya vemos que una persona que es un niño sin tratamiento y vemos cómo hay eh, un desbalance nutricional y también vemos cómo hay un desbalance en la postura también eh, y, eh, y la hipotonicidad que se presenta desde etapas iniciales. Las características de estos síndromes, como ya lo comentamos, una severa hipotonía, pobre succión y dificultades de alimentación en la primera infancia, pero en la infancia tardía hay una excesiva ingesta alimenticia, es decir, son chiquillos que van a comer harto, ¿ya? De hecho, si ustedes se fijan acá, este niño de 8 meses, aquí tiene una gastrotomía, ya por el problema de las dificultades de alimentación que tienen al comienzo. Van a presentar obesidad mórbida, pero también a nivel cognitivo van a presentar retrasos en el desarrollo del lenguaje, discapacidad intelectual y también van a presentar problemas conductuales, ya como pataletas, obstinamiento, es decir, obsesión con ciertas cosas, conductas manipulativas y compulsivas. Van a presentar también hipogonadismo, es decir, eh, órganos reproductores sexuales pequeños, van a ser de tamaño bajo y las características faciales, como ustedes se fijan, eh, y escoliosis y además alteraciones en la convergencia visual, como es el estrabismo. Y eso es con respecto a el síndrome de Prader-Willi.
Para finalizar, es importante, y quise colocar estas imágenes para poder tener un poco, hacer memoria de los síndromes que revisamos, pero en general, todos estos síndromes van a tener como común síntoma discapacidad intelectual, problemas en la comunicación y van a tener problemas físicos y sistémicos. A modo de resumen, vemos las características faciales de los niños con síndrome de Down comparado con un síndrome, con un niño con síndrome de X frágil versus el síndrome de Williams. Ya estos chicos a nivel facial van a tener esta, una cara muy particular, ¿ya? La mayoría de los niños con Down tienen esta fisonomía, los niños con síndrome de Williams también y síndrome X frágil. A nivel facial, el síndrome de Rett y Prader-Willi no es tan marcado como estos otros tres síndromes, pero ya vemos que el tema motor, el tema cognitivo en estos dos casos es bastante complejo, pero en general en todos los síndromes vamos a encontrar problemas físicos, problemas en diferentes órganos o sistemas, eh, y todos también van a presentar ciertos grados de discapacidad intelectual y problemas en la comunicación. Ahora, recuerden lo que yo les planteé en el primer video. El fenotipo es la expresión genética, pero en un contexto eh, eh, de un ambiente particular, en particular. Por lo tanto, eso nos va a servir en dos sentidos. La primera es que dependiendo de el ambiente donde el niño está viviendo, la sintomatología va a ser mayor, va a ser más grave o menos grave. Por lo tanto, yo tengo que evaluar, porque aunque yo tenga dos niños con síndrome de Down, sus síntomas van a ser diferentes, porque a lo mejor va a ser un niño que tiene una mayor estimulación en la casa versus otro que tiene una menor estimulación. Por lo tanto, a pesar de que ambos pueden ser trisómicos, por ejemplo, pero la sintomatología con la que van a llegar a esa consulta va a ser diferente y eso es por este fenotipo. Y segundo, el tema del fenotipo es relevante porque si sabemos que el ambiente va a generar cierto efecto en la sintomatología o la expresión genética que traen estos chicos con estos síndromes, eso nos da libertad como terapeutas para poder manipular ese ambiente con una mayor estimulación, con una estimulación súper específica y súper eh, 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 con un target, es decir, muy enfocada a ciertos déficits. Por lo tanto, vamos a poder de alguna forma combatir los síntomas y los problemas que estos chicos traen con una buena estimulación y con un buen tratamiento fonoaudiológico. Por lo tanto, todos van a presentar muchos desafíos, pero como fonoaudiólogos nosotros tenemos herramientas para poder un poco doblarle la mano a esta genética que viene bastante eh, afectada, pero que nosotros podemos de alguna forma ayudar a estos pacientes y a esas familias también a que sobrelleven toda esta condición que desde que ellos nacieron desde que estos chicos nacieron, es un tremendo impacto para la familia. Entonces, la familia de estos niños va a ser un grupo que va a estar bastante golpeada, va a ser un desafío tremendo para esa familia y que nosotros podamos ayudarles es algo que como profesional de la salud es sumamente reconfortante y de poder ayudar a estas familias, ¿ya? Así es que con esto terminamos ya el análisis de estos síndromes y nos vemos ya en un próximo video con los temas que nos corresponden para la semana siguiente. Muchas gracias por su atención y nos vemos prontamente. Estén muy bien. Chao.